Compuestos y fórmulas químicas. Este es el tema para hoy. Yo soy la doctora Cristi Marí Rivera y te doy la bienvenida al curso. Los objetivos que tendremos para el día de hoy son comparar las propiedades físicas de un compuesto con las propiedades de los elementos que lo forman, identificar un compuesto como iónico o covalente, y determinar los subscritos en la fórmula de un compuesto, escribir la estructura de puntos para un átomo y un ion, escribir la estructura de puntos para un compuesto, escribir el nombre y la fórmula correcta de un compuesto iónico o covalente y escribir el nombre y la fórmula correcta de un compuesto como un ion poliatómico. Definiciones. Esta es la parte más importante. Tenemos que hacer una serie de definiciones para que ustedes puedan entender lo que vamos a ver más adelante. Definiciones. Un compuesto. ¿Qué es un compuesto? Consiste en la unión de dos o más elementos diferentes que están combinados químicamente. La mayoría de los átomos en un compuesto forman octetos. ¿Qué significa octeto? Que todos van a buscar que en su última capa, que es la capa de valencia, logren tener su estabilidad, o sea, que logren tener sus 8 electrones de valencia. Enlaces químicos. Los enlaces químicos son estas atracciones que hay entre los átomos. Ahora, estos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando hablamos de enlaces químicos positivos nos referimos al catión. Cuando un metal se combina con un no metal, el metal le transfiere electrones formando una carga positiva. Y cuando el no metal gana electrones, forma un ion de carga negativa, que es un anión. Los enlaces iónicos son esta atracción entre los iones. Por lo tanto, en los enlaces iónicos va a ser cuando tenemos un metal y un no metal. Y ambos, ¿verdad?, unidos forman este enlace iónico. Otro tipo de enlaces serían los enlaces covalentes o moleculares, que son cuando dos no metales comparten electrones. Cabe decir que este experimento es bien química, es bien, obviamente esta es la clase de química, ¿verdad? Pero es uno de los experimentos en los que ustedes no pueden percibir qué es lo que se les va a estar presentando porque es algo bien especializado en lo que es el tema de la química. Ahora, ¿por qué ustedes necesitan saber lo que es la nomenclatura? ¿Por qué ustedes necesitan saber acerca de los compuestos y las fórmulas químicas? Fácil, porque ustedes son futuros enfermeros, futuros veterinarios y ustedes necesitan saber leer los nombres de los medicamentos. Y los nombres de los medicamentos vienen gracias a lo que es la nomenclatura química. En la próxima plantilla podemos ver los ejemplos de lo que son los enlaces. Les hablé del enlace iónico, metal y no metal. Enlace covalente, no metal con no metal. Y cuando hablamos de un enlace metálico es simplemente que está el elemento solo, es el elemento sin estar combinado con nadie. Por eso prácticamente nunca se menciona, simplemente siempre mencionamos lo que son los enlaces iónicos y lo que son los enlaces covalentes. Veamos los ejemplos. Enlace covalente, tenemos agua, hidrógeno es no metal, oxígeno es no metal. Sacarosa, carbono es no metal, hidrógeno es no metal, oxígeno es no metal. Metano, carbono es no metal, hidrógeno es no metal. Así que todos ellos en los enlaces covalentes, ellos van a compartir la carga. Ellos son buenos hermanitos, ellos comparten en partes iguales. Por eso es que es un enlace covalente. Todos son no metales y compartimos. Ahora, el enlace iónico es como si fuera un matrimonio con capitulaciones. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Es algo similar a eso. ¿Por qué? Porque la carga de, por ejemplo, aquí tenemos cloruro de sodio, que es NaCl, mejor conocido como la sal de mesa común, donde la carga de sodio es positiva y la carga de cloro es negativa. Pero si ellos se separan iónicamente, cloro va a seguir con su carga negativa reaccionando con otros elementos y sodio va a seguir con su carga positiva reaccionando con cualquier otro elemento para buscar su estabilidad. Y no es lo que sucede con los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes no se separan iónicamente, sino que ellos comparten las cargas.
Los suscritos en las fórmulas químicas. En un compuesto siempre hay una porción definida de cada elemento. Esta proporción se representa en la fórmula con los subscritos correspondientes. Cuando hablamos de los subscritos, a ver si puedo marcarlo aquí. Cuando hablamos de los subscritos, estamos hablando de estos números que se encuentran acá en la parte de abajo. ¿Qué significa? Que tenemos 2 moléculas de hierro y que tenemos 3 moléculas de oxígeno, pero a su vez ese 2 representa la carga de oxígeno y ese 3 representa la carga de hierro. Esta es la única fórmula que puede tener un compuesto. Otra fórmula corresponderá a otro compuesto. Todas las fórmulas químicas son bien importantes porque son exclusivas, son únicas de cada compuesto. Por ejemplo, el agua es H2O. Siempre que usted ve la fórmula de agua, sabe que es agua. Usted no se imagina que es agua oxigenada, o sea, que es peróxido o que es cualquier otro elemento. Siempre que usted ve H2O, usted siempre sabe que es agua. Así que bien importante que usted tenga claro que las fórmulas químicas, refiérase o entiéndase que son los elementos junto a los suscritos unidos y combinados. Estas fórmulas químicas son únicas y exclusivas para cada compuesto. Y esto lo vamos a ver más adelante porque ustedes van a tener que, de acuerdo al nombre del elemento, escribir la fórmula y de acuerdo a la fórmula usted me va a escribir a mí el nombre del elemento. Cambio químico. Cuando los elementos se combinan químicamente para formar un compuesto, sus propiedades físicas cambian a los de las nuevas sustancias que se forman. Cuando hablamos de un cambio químico es cuando las propiedades físicas de la sustancia han cambiado durante el proceso, o sea que han tenido unos cambios radicales. Digamos, por ejemplo, que yo tengo un fósforo. Tengo el fósforo, lo prendí. ¿Qué pasa cuando yo prendo ese fósforo? Se va en estado de ¿qué? Sale una iluminación, parte se va en gas y el fósforo en sí no vuelve a ser el mismo porque la madera, ¿qué? La madera está quemada, así que eso es un cambio químico. Cambio físico es cuando las propiedades físicas cambian de estado, pero su esencia se mantiene intacta. Cuando tengo agua líquida, la congelo, es que es hielo, sigue siendo agua en estado sólido. Sin embargo, cuando tengo el agua en estado líquido y decido hervirla, cambia a ¿qué? De estado líquido a estado gaseoso y tengo vapor de agua. La esencia del agua sigue estando allí, no deja de ser agua. Por eso es que es un cambio físico, porque la sustancia no pierde su esencia, sigue siendo ella. Para poder entender mejor, vamos a pasar a la próxima plantilla para poder entender lo que son los cambios físicos y los cambios químicos. Recuerden, cambios físicos son diferencias en ¿qué? En cambio de estado, pero la esencia del compuesto se mantiene idéntica. Sin embargo, un cambio químico debe haber un cambio, por ejemplo, en liberación de gas, o sea que haya burbujas en el proceso, puede ser que haya liberación o absorción de calor, o sea que por ejemplo prendí el fósforo, ya automáticamente hubo fuego, ya es un cambio químico. Entre otros ejemplos, veamos la próxima plantilla donde podemos ver con claridad los cambios físicos. Cambios físicos, como le dije, melting ice, se derrite, ese hielo sigue siendo ¿qué? Sigue siendo agua. Cojo un pedazo de madera y la corto en muchos pedacitos, muchos pedacitos, muchos pedacitos. ¿Deja de ser madera? No. Por lo tanto, eso es un cambio físico. Si yo cojo un pedazo de papel y lo parto en muchos pedazos, muchos pedazos, muchos pedazos y los meto en una bolsa, ¿ese papel dejó de ser papel? No, su esencia siguió siendo la misma. Sin embargo, cambios químicos. Cuando yo quemo madera, eso es un cambio químico porque hay una liberación de ¿qué? De calor. Vemos la luz. Cuando están, por ejemplo, en el vaso hay liberación de gas, ¿por qué? Porque vemos las burbujas. Cuando hay putrefacción,
Eso es un ejemplo de oxidación, por lo tanto, si hay oxidación es un cambio químico. Y esto quizás el día de hoy no es tan importante, pero es bien importante que usted tenga esa base bien sólida porque el próximo experimento tiene que ver muchísimo con los cambios físicos y los cambios químicos. Estructura de puntos. Probablemente ya en su clase le estuvieron trabajando con lo que era la estructura de puntos Lewis. ¿Cómo hacer esa estructura de puntos? Yo simplemente, ¿verdad?, se lo voy a dar a modo de repaso. Los electrones que se pierden o se ganan son de la capa de valencia. Recuerden que la capa de valencia es la última capa que tienen los elementos. Podemos representar el número de electrones ganados o perdidos por un elemento, analizando la estructura de puntos de los mismos. En una estructura de puntos, los electrones de valencia se representan como puntos alrededor del símbolo del elemento. En otras palabras, la estructura de puntos se hace con los electrones de valencia. Y ustedes me dirán, ajá, ¿y de dónde saco yo esos electrones de valencia? ¿Cómo sé yo qué es lo que yo debo colocar? Fácil, por su número atómico. Su número atómico le va a dar más o menos una señal de lo que usted debe colocar, de la cantidad de electrones que tiene. Porque recuerden que cuando hablamos del número atómico, el número de electrones, el número atómico nos dice el número de electrones y el número de protones que tiene cada elemento. Ya con nada más usted saber cuál es el número atómico, ya usted sabe la cantidad de electrones totales que tiene ese elemento. Ahora, de acuerdo a su posición en la tabla periódica, es la cantidad de electrones que tiene en su capa de valencia y eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, ¿qué usted tiene que saber? Que esos electrones que están en la capa de valencia, usted los va a utilizar para hacer la estructura de puntos. La estructura de puntos usted la puede hacer directamente con los puntos o la puede hacer sencilla porque por cada 2 puntos usted hace una rayita. Estas son las estructuras de puntos de Lewis. Como les expliqué en la plantilla anterior, ¿qué significa esto? Que estos puntos se van a colocar gracias a los electrones de valencia que tenga cada uno de los elementos. Y yo les dije a ustedes cómo ustedes sabían o cómo ustedes pueden identificar cuáles son los electrones de valencia de acuerdo a cómo están ubicados en la tabla periódica. Recuerden que cuando estábamos hablando la vez pasada sobre lo que era la tabla periódica, yo les mencioné que yo, por ejemplo, me tuve que aprender las familias como 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y sin embargo ahora era mucho más fácil porque las familias eran del 1 al 18. Pues miren aquí, la familia 1A, todos ellos tienen un electrón de valencia. La familia 2A o la familia o grupo 2, todos ellos tienen 2 electrones de valencia. Vamos entonces a continuar, pasamos todos los elementos de transición, los brincamos. Y el próximo elemento, la próxima fila de elementos que usted se va a encontrar es con la que aquí aparece, que es la 3A, que es la de boro. Pero no es la familia 3 de la tabla periódica tal como usted la conoce, sino que se le menciona como 3A porque antiguamente así era como se le llamaban a los grupos o familias. Recuerden, todo lo que son los metales alcalinos tienen un solo electrón. Todos los que son alcalino térreos tienen 2 electrones. Brincamos todos los elementos de transición y ahí llegamos a boro. Esa es la familia 3A. Todos esos elementos tienen 3 electrones en su última capa de valencia. Todas las familias donde está carbono tienen 4 electrones de valencia, donde está nitrógeno. Todos esos elementos a nivel vertical tienen 5 electrones de valencia, donde está oxígeno a nivel vertical. Esa familia, todos tienen, en realidad oxígeno sería la familia 16, como ustedes la conocen. Aquí lo que representa, aquí lo que nos dice que son 6 electrones de valencia. Donde está flúor sería la familia 17.
en su tabla periódica tienen 7 electrones de valencia, por eso es que yo le digo que el flúor es el gallito de pelea. ¿Por qué? Porque él quiere reaccionar, solamente le hace falta un electrón para completar su octeto. Su octeto es sus 8 electrones en su capa de valencia. Y tenemos los gases nobles, que como pueden observar, los gases nobles todos completaron su octeto y todos tienen que 8 electrones en su capa de valencia, excepto helio, porque helio solamente necesita 2 electrones en su capa de valencia. Esta tabla es bien importante para que usted pueda contestar la primera parte de su informe de laboratorio, y de hecho le hace varias preguntas alrededor del informe sobre lo que son las estructuras de puntos de los elementos, y ya aquí te lo estoy dando digerido. Ya aquí tienes cuál es el elemento y cuál es su estructura de puntos, no tienes que buscarla, simplemente vienes a la tabla, a esta plantilla, que es la plantilla número 10 de la presentación, y consigues la estructura de puntos de los elementos. Limitaciones a la regla del octeto. Por ejemplo, vieron que helio no tiene los 8 electrones. ¿Por qué? Porque la regla del octeto, según Lewis, tiene varias excepciones, entre esas. Primer caso, y número impar de electrones de valencia. Por ejemplo, tenemos NO, que es donde oxígeno tiene sus 7 electrones, según la tabla. Nitrógeno tiene ¿cuántos? 4 electrones según la tabla. Cuando este compuesto iónico se combina, nitrógeno se queda con menos de 8 electrones. Lo mismo pasa en el segundo caso. Tenemos que el átomo central va a tener menos de 8 electrones de valencia en su última capa. Fluoruro de boro. Tenemos boro en nuestro átomo central. Fluoruro alcanza a tener su octeto en todos los elementos, pero boro no lo logra. Tercer caso, compuestos formados por átomos con más de 8 electrones de valencia y al combinarse con un halógeno llegan a 10 o 12 electrones. Y a esto se le conoce como la expansión del octeto. Así que del octeto, donde vamos a tener casos donde el átomo central va a tener de menos de 8 electrones de valencia, pero también vamos a tener casos en el que el átomo central va a tener más de 8 electrones de valencia. Estas son las limitaciones para que usted pueda trabajar de manera independiente su estructura de puntos si no quisiera utilizar la tabla que está en la plantilla 10. Ahora, les recomiendo, ¿verdad?, que cuando su profesora de la clase le explique bien lo que es la estructura de Lewis, la estructura de puntos, que usted lo domine bien, porque siempre en el examen van a venir 1 o 2 preguntas sobre la estructura de Lewis. Y ya ahí usted no va a tener la tabla de la estructura de puntos, sino que usted debe dominar el saber cómo se van a colocar esos elementos, cómo se van a colocar esos puntos en ese elemento. ¿Qué yo les recomiendo? Que usted haga lo siguiente. Usted, en todo el informe, usted trate de hacer de manera independiente su estructura de puntos. Y luego viene con la tabla y confirma. Confirme que realmente lo que usted hizo está correcto. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted sabe la cantidad de electrones que tiene que poner? De acuerdo a cómo está en la tabla, la cantidad de electrones de valencia que tiene cada uno de los elementos. El símbolo de puntos Lewis. Una forma de representar los electrones de valencia en un átomo. Se dibujan los electrones como puntos alrededor del símbolo del átomo. El número de electrones disponibles para el enlace se representa por los puntos aislados y los puntos se dibujan alrededor del átomo disponiéndolos en el lugar de los cuadrados que se representan en la figura. Siempre vamos a tener el símbolo del elemento. Recordemos que, como aprendimos en la clase pasada, el símbolo del elemento es esa abreviatura del nombre del elemento, en inglés, por supuesto. Y usted va a coger cuántos electrones de valencia tiene ese elemento y los va a organizar en pares, de 2 en 2. Arreglo electrónico. Cada electrón posee una energía particular. No existen más de 2 electrones en cada átomo con una misma energía. Esto implica que existe una diferencia de energía discreta entre cualesquiera 2 niveles de energía.
¿Qué significa esto? Vean la foto que nosotros tenemos aquí a mano izquierda, donde en esta foto que tenemos a mano izquierda tenemos nuestro núcleo, ese primer anillo que ustedes pueden observar. Ese es la primera capa, y esa primera capa solamente acepta 2 electrones. En cada elemento, esa primera capa solamente acepta 2 electrones. Esta es la razón por la que hidrógeno y helio solamente necesitan 2 electrones para tener su capa llena o tener su carga completa y estar estables. Así que esa primera capa solamente va a aceptar 2 electrones. De la segunda capa en adelante, cada capa necesita 8 electrones para alcanzar su estabilidad. Y así es como usted va a ir acomodando los electrones de valencia. Primera capa lo va a llenar con 2 electrones, segunda capa con 8 electrones, tercera capa con 8 electrones y así sucesivamente. Y esto es bien importante que usted lo tenga en consideración para poder llenar parte de su informe de laboratorio para el día de hoy. Veamos el siguiente ejemplo, donde tenemos a sodio. Cuando vemos a sodio, sodio es un elemento que se encuentra ¿en dónde? En el grupo 1. Por lo tanto, si está en el grupo 1, tiene un solo electrón en su última capa de valencia. Pero, ¿cuántos electrones nosotros debemos arreglar en cada uno de esos orbitales? 11, porque el número atómico de sodio es 11. Empezamos desde la capa más adentro hacia la que está más externa, desde la capa más interna hasta la más externa. Así que en la capa más interna, nosotros vamos a colocar 2 electrones. Mírenlos aquí. 2 electrones, 1, 2, en la capa más interna. Perdonen lo feo que se ve, pero quiero hacerles el ejemplo lo más claro posible. Ahora, en la segunda capa, ¿cuántos vamos a acomodar? Hasta 8. Así que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en el segundo orbital. 8. Y los 2 que están en el orbital más interno son 10 electrones. Ahora pueden observar con facilidad cuántos electrones tiene sodio en su última capa de valencia. 1. No es que solamente sodio tiene un solo electrón, no. Es que ese es el electrón que él va a compartir para alcanzar su estabilidad. Ahora, ¿qué es más fácil para sodio? ¿Soltar ese electrón y perderlo? ¿O buscar 7 electrones para poder alcanzar su estabilidad? Por supuesto, es más fácil soltar 1 que buscar 7. Así que por eso es que sodio es positivo. Y siendo positivo, tiene 8 electrones en su capa más externa. ¿Por qué? Porque él cede ese protón, ese electrón. Él cede ese electrón. Al ceder ese electrón, su segunda capa tiene sus 8 electrones y alcanza una mejor estabilidad. Veamos el ejemplo de flúor. Cuando buscamos a flúor en la tabla periódica, lo encontramos en la familia 17. Es el primero el elemento de la familia 17. Es la familia de los halógenos. Y el número atómico de flúor es 9. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a ir alcanzando, ¿verdad? Nosotros vamos a ir acomodando esos 9 electrones de valencia de la siguiente manera. Tenemos 2 en la capa interior, porque es lo máximo que podemos poner en la capa interior. Y luego entonces vamos a ir acomodando el resto. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué sucede? Que para poder completar la cantidad total de electrones que tiene flúor son 9 electrones. Tenemos ¿cuántos en la segunda capa? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 electrones. Así que, ¿qué sucede? Para alcanzar la estabilidad de los elementos necesitan tener 8 electrones en su capa de valencia. Así que, ¿qué es más fácil para flúor? ¿Liberar 7 electrones o buscar un electrón? Claro, buscar un electrón. Por eso es que su carga es negativa. Porque es más fácil buscar ese electrón. Por eso es que es tan reactivo. Él va a buscar reaccionar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque es muy fácil para él buscar ese electrón para poder alcanzar su estabilidad. Al fin y al cabo, toda la tabla periódica necesita una estabilidad. ¿Cómo la consigue? Teniendo 8 electrones en su capa de valencia. ¿Y cuál es su capa de valencia? Su orbital, su último orbital, en el que se encuentran los electrones en su capa más externa. Explicación de cómo van a trabajar el informe. Miren este ejemplo. El informe de laboratorio les da dos ejemplos, los primeros dos ejemplos. Mi recomendación, que usted coja cada una de las categorías que hay ahí y usted tire una línea vertical entre cada una de las cosas que les requiere, porque a veces usted se pone a llenar, escribe muy grande y brinca alguna de las categorías que le solicita esa tabla. Tengamos, por ejemplo, tenemos a sodio. Su número atómico fue el que explicamos ahora mismo, es 11. Ustedes lo vieron perfectamente. ¿Cuál es su arreglo de electrones? ¿Cómo están esos electrones ubicados en los orbitales? Siempre en la primera capa vamos a tener ¿cuántos electrones? 2. La segunda capa tenía 8 electrones. Y en su capa más externa, que era su capa de valencia, su orbital más externo, que es su capa de valencia, ¿cuántos tenía? Un solo electrón. Por eso es que su arreglo de electrones es 2, 8, 1. Su estructura de puntos, Enea con un solo punto, porque la estructura de puntos solamente refleja la cantidad de electrones que tenemos de valencia. Ahora, ¿qué fue lo que hablamos? ¿Qué es más fácil para sodio? ¿Ganar 7 electrones o perder 1? Y eso es lo que nosotros vamos a escribir ahí. Perder 1 es más fácil. El arreglo de los electrones, entonces, finalmente, ¿cuál va a ser? 2, 8. ¿Por qué? Porque ese último electrón lo cedió. Si lo cedió, ¿cuál va a ser su carga iónica? Positivo 1. Y el símbolo del ion, sodio, positivo. Y el nombre, el ion de sodio. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos a nitrógeno. Nitrógeno ¿cuál es el número atómico? 7. ¿Cuántos orbitales nosotros tenemos que acomodar? 7. En la primera capa, 2. En la segunda capa, 5. Colocamos la estructura de puntos. Si usted no sabe colocar la estructura de puntos según Lewis, que les recomiendo que lo practique y trate de entenderlo, usted vaya a la tabla que está en la plantilla 10 y llene su estructura de puntos para cada uno de los elementos que le solicite esta tabla, ¿ok? Ahora, ¿qué es más fácil para nitrógeno? Ganar 3 electrones para alcanzar su estabilidad o perder 5 electrones. Ganar 3, voy a buscar 3 electrones. Así que, si yo tengo esos 3 electrones, ¿qué voy a hacer? Mi arreglo de electrones en el ion va a ser 2 y 8. Mi carga eléctrica, menos 3. El símbolo de ion, nitrógeno, 3 negativo. Y se llama el ion nitruro. Usted tiene que ser bien detallista porque esta es la tabla más difícil. Todo lo demás es muy sencillo. Pero esta tabla es un poco complicada. Por eso me he tomado más el tiempo de explicárselo en detalle. Ahora vamos a lo que vinimos. ¿A qué? A la formulación y nomenclatura química inorgánica. ¿Cómo vamos a hacer la nomenclatura química? ¿Cómo nosotros vamos a entender la nomenclatura química? De la siguiente manera. Número 1, entendiendo qué es nomenclatura.
Nomenclatura es un modo sistemático para asignar los nombres a los compuestos químicos. Existen dos tipos de nomenclatura, la de los compuestos orgánicos y la de los compuestos inorgánicos. La de los compuestos orgánicos son compuestos que contienen carbono en combinación con otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Algunos compuestos, aunque tienen carbono, son considerados inorgánicos. ¿Por qué hablamos de carbono? Porque la química orgánica se le llama la química del carbón. Así que todo lo que esté relacionado con carbón lo vamos a ver como si fuera orgánico. Pero como en esto de la química todo tiene sus excepciones, pues hay algunos compuestos con carbono que son excepciones. Carbonato, dióxido de carbono, los cianuros y monóxido de carbono. Todos los demás compuestos son inorgánicos y a esos es a los que nosotros vamos a nombrar, le vamos a aplicar nombre y le vamos a aplicar fórmulas en el día de hoy. Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Vamos a empezar cuando tenemos compuestos binarios. Cuando tenemos compuestos binarios son estos compuestos que solamente tienen única y exclusivamente dos elementos. Dos. Así que con nomenclatura de compuestos inorgánicos para dos elementos, compuestos binarios. Recordemos que estos enlaces pueden ser iónicos o moleculares. Vamos a trabajar primero con lo que son los enlaces iónicos, metal y no metal. Los compuestos iónicos se forman entre un metal y un no metal, donde el metal es el que tiene la carga positiva y el no metal es el que tiene la carga negativa. Los compuestos moleculares se forman con dos elementos no metales. ¿Ok? Si hay un metal y un no metal, es un compuesto iónico. Si hay dos no metales, es un compuesto molecular o covalente. ¿Cómo usted identifica cuándo son enlaces iónicos y cuándo son enlaces covalentes? Miren la siguiente tabla. Todos los elementos que son grises son metales. Si un metal, todos los compuestos que son amarillos son no metales. Y los que están en azul son los metaloides. Si usted ve un compuesto entre un metal, refiérase a los grises, y un no metal, los amarillos, ese compuesto es iónico. Si usted ve un enlace entre elementos no metales, entonces es un enlace covalente. Si usted ve un enlace entre dos elementos que son del color amarillo o que, ¿verdad?, están cubiertos por el color amarillo, eso representa un enlace covalente o molecular. Para verificar si ustedes están entendiendo lo que estamos haciendo, vamos a clasificar los siguientes compuestos como iónicos o moleculares. Observemos lo siguiente. Déjenme buscar aquí el lápiz. Tenemos aquí cloro. ¿Cloro es metal o no metal? No metal es ¿qué? Molecular. Por lo tanto, verificamos ahora quién es el que está acompañando en ese compuesto a cloro. Es magnesio. Magnesio es ¿qué? Metal. Así que tenemos un metal y un no metal. Por lo tanto, es un compuesto ¿qué? Iónico. Tenemos a hidrógeno. Hidrógeno es ¿qué? No metal. Y nitrógeno es no metal. Por lo tanto, esto es un compuesto molecular. Tenemos bromo. Bromo es molecular o no metal. Y tenemos aluminio. Aluminio es un metal. Tenemos un metal más un no metal. Esto es un compuesto iónico. Tenemos a azufre o sulfuro. Tenemos a azufre y a bario.
Azufre es no metal y bario es ¿qué? ¿Metal o no metal? ¿Qué es bario? Más alto, ¿metal o no metal? No se me queden callados, no se me queden callados, ¿metal o no metal? Les voy a dar un break a lo que buscan la tabla periódica. Si ustedes pueden buscar sus tablas periódicas en sus celulares. Bario, ¿dónde está bario? Bario, claro, es parte de que alcalinotérreos, segunda familia, es un metal. Así que tenemos azufre, no metal, y tenemos bario, metal. Por lo tanto, este es un compuesto iónico. Tenemos metano, hidrógeno y carbono. Ambos son ¿qué? No metales. Por lo tanto, esto es un compuesto molecular. Tenemos a óxido, oxígeno, tenemos a oxígeno y tenemos a azufre. Azufre sabemos que pertenece a ¿dónde? ¿Dónde está azufre? Ya lo vimos, lo acabamos de ver ahora. Azufre es no metal. Tenemos oxígeno, oxígeno es no metal. Por lo tanto, esto es un enlace molecular. Algo así es lo que yo espero que ustedes dominen para el examen. Reglas para poder nombrar compuestos iónicos. Se nombra primero al anión. ¿Quién es el anión? El que tiene ¿qué? La carga positiva o negativa. Anión negativa. Se nombra primero al anión, el que tiene la carga negativa, al cual se le da la terminación uro. Se le añade la preposición de y luego se nombra al catión. Y el catión es el que tiene la carga, espero que se vea bonito, positiva. ¿Se ve positivo? Presiona aquí, déjame borrarlo a ver si entonces puedo volver a arreglarlo. Le voy a poner también en violeta igual que el nombre para que ustedes lo puedan asociar. Una línea derecha. Entonces no hay mayor esfuerzo. Positivo, ahora sí se ve más positivo, creo. Ejemplo, tenemos a bromo y potasio. Bromo, no metal. Potasio, metal. Así que tenemos un compuesto iónico al que es de carga negativa. Los metales son de carga ¿qué? Negativa. Perdón, los no metales son de carga negativa y los metales son de carga positiva. Así que el anión, el que tiene la carga negativa, es el que se va a llamar, lo vamos a nombrar primero y le vamos a poner la terminación uro. El nombre es bromo, así que le vamos a poner bromuro de, y simplemente nombramos el catión por su nombre, potasio, bromuro de potasio. Al anión se le añade la terminación uro, añadimos el de y luego entonces nombramos el próximo elemento con su nombre tal y cual aparece en la tabla periódica. No es tan difícil. Ahora, esto es todo perfecto a menos que sea un oxígeno. Si es un oxígeno, no se dice oxiyoduro ni oxigenuro, se le llama, si el ion anión es oxígeno, su nombre es óxido. Veamos el ejemplo. Miren, este ejemplo que tenemos acá abajo es óxido de sodio. Se llama el primero ¿a quién? Óxido. Y luego, sodio no es oxiyoduro de sodio, no, óxido de sodio, porque cuando trabajamos con ¿quién? Cuando trabajamos con oxígeno, no se le añade la terminación uro, sino que el nombre lo cambiamos por oxígeno. Veamos los siguientes ejemplos. ¿Cómo se le llama a este elemento? Tiene cloro y tiene calcio. ¿A quién vamos a nombrar primero? Este es de carga negativa, porque es un no metal, y este es de carga positiva, porque es un metal. Al anión, así que le vamos a poner aquí, ténganme paciencia,
Pensé que era buena idea escribirlo uno a uno, pero me estoy dando cuenta que está bien largo el protocolo. Cloruro de... Así que creo que nada más vamos a hacer como 2 ejemplos, ¿ok? Bueno, voy a estar aquí 2 años escribiendo. Cloruro de calcio. Qué terrible escribir con el mouse. Me hubiera gustado que me hubiera dado la opción de poder escribir directamente con la computadora. Pero mi gente, estoy aprendiendo a hacer esto, al igual que ustedes están aprendiendo a estudiar a distancia. Segundo, vamos a hacer el último, que es el más corto. Tenemos a oxígeno y tenemos a magnesio. Así que, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Oxillo duro? No, porque ya les dije que no se puede oxillo duro. Es oxigenuro. No. Óxido de... Mira, si lo leemos al revés, dice, oh my God. No. Óxido de... Después con magnesio. Porque era más fácil. Magnesio. Nada, básicamente darle varios ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se contesta esto. Saben que siempre me encanta darles ejemplos. Importante, mi gente, no, bajo ninguna circunstancia, no busquen los nombres en internet. ¿Por qué? Porque aparecen muchas reglas, muchos disparates. Déjese llevar por esta presentación para que conteste su informe de laboratorio. No busquen en internet, siempre hagan los estudiantes, busquen en internet, ¿qué pasa? Les aparece el nombre de UPAC, el nombre sistemático, el nombre común, y después están perdidos, no saben ni cuál es el nombre que tienen que utilizar. Utilicen la tabla periódica junto con esta presentación para que usted pueda nombrar a quienes, a todos los compuestos inorgánicos, ¿ok? Porque usted no sabe diferenciar cuál es la nomenclatura sistemática, usted no sabe diferenciar cuál es la nomenclatura cualquiera que se aparezca en internet, ni tampoco sabe cuál es el nombre sistemático, ni el nombre común. Así que por favor, utilice esta presentación para contestar todas las presentaciones. Metales de transición. Generalmente los metales de transición pueden formar iones con cargas diferentes. Así que en estos casos, metales de transición, ojo, metales de transición. Metales de transición, como pueden tener, el mismo elemento puede tener 2 cargas diferentes. ¿Qué usted va a hacer? Siempre le vamos a escribir el número romano al final, la carga de ese elemento de transición. No se ponga a ponerle ese número romano a todos los elementos por ahí para abajo. Solamente le aplican a los elementos de transición. Usted busca su tabla periódica, tiene un elemento de transición, busca el anión, busca el catión y lo nombra regularmente. Miren el ejemplo, cloruro de hierro. Tengo a cloro, tengo a hierro, cloruro de hierro. Ahora, ¿qué yo voy a poner entre paréntesis? 2, ¿por qué? Porque recuerden que yo ahorita les expliqué que las cargas son cruzadas. La carga de hierro es 2, que es el suscrito de cloro, y la carga de cloro es ¿qué? Menos 1, que es la carga de ¿quién? De cloro. Las cargas son invertidas, lo que pasa es que aquí no van a poner un 1, se sobreentiende que si no hay nada es un 1. Y así es como usted va a nombrar y hacer la nomenclatura de sus metales de transición. No se ponga a inventar metales de transición. Los va a nombrar regularmente
como un compuesto iónico, pero le va a poner entre paréntesis en números romanos, no arábigos, números romanos, la carga de ¿quién? De ese elemento de transición. Veamos la siguiente plantilla. Los compuestos iónicos, aunque se forman de iones positivos y negativos, son eléctricamente neutros. ¿Qué significa? Que no tienen carga. La carga total del elemento debe ser 0. En este caso tenemos cloruro de cobre, 2, porque cobre es un metal de transición. La carga de cloro es 2 más. La carga de flúor, sabemos que es negativo 1, por eso necesitamos tener 2 flúor. Mírenlo aquí, tenemos 2 flúor. Pero en realidad esto también me dice que la carga de ¿quién? La carga de cobre. Porque la carga de flúor es ¿cuánto? Menos 1. Y ese es este suscrito que no se encuentra aquí, que nosotros vamos a asumir siempre que es un 1 cuando no hay nada. Ahora, vamos al siguiente. Tenemos cloruro de aluminio. La carga de aluminio es ¿cuánto? 3 más. Mírenlo aquí. Ay, déjame borrarlo porque ahora quedó bien feo. ¿Cuál es la carga de aluminio? 3. Aluminio, su carga es 3. Mírenlo aquí. 3 más. Ahora, ¿cuál es la carga de cloro? Menos 1. Como aquí no hay nada, asumimos que eso es que 1. Y esto se llama cloruro de aluminio. Si usted tiene dudas de cuáles son las cargas de alguno de los metales de transición, usted no se tiene que aprender esta tabla, pero es para su conocimiento. Esto es para que usted vea, por ejemplo, hierro puede actuar como 2 más o 3 más. Tenemos cobre que puede actuar como 1 más o 2 más. Ven que cada uno de esos elementos de transición, por eso es que no están incluidos en lo de 1 más, 2 más, 3 más, 4 más, 5 más. ¿Por qué? Porque los elementos de transición tienen cargas diferentes. Así que estos son algunos ejemplos de las diferentes cargas más comunes en las que pueden trabajar, ¿verdad? Los que pueden combinarse los metales de transición. Iones poliatómicos. Cuando hablamos de iones poliatómicos, quiere decir que está formado ¿por qué? Por más de un átomo. Cuando hablamos de esto, significa que, miren, en este caso tenemos 2 moléculas de oxígeno y una molécula de nitrógeno. En total tenemos ¿cuántos átomos? 3. En este caso tenemos 3 oxígenos y un solo nitrógeno. Así que, ¿qué nos dicen las reglas? Ion con menos oxígenos se le va a dar la terminación ito. Por eso es que NO2 se le llama nitrito. Ion con más oxígenos se le da la terminación ato. NO3 se llama nitrato. Si usted tiene duda de cómo son los nombres de los iones poliatómicos, aquí les doy una tabla donde, por ejemplo, tenemos hidróxido. OH negativo es un ion poliatómico porque, aparte de que tengan más o menos oxígeno, también tienen cargas positivas o negativas. En este caso tenemos a ¿quién? Hidróxido, OH. Tenemos nitrato, nitrito, sulfato, sulfito, fosfato, fosfito, cromato, dicromato, acetato, carbonato y bicarbonato. Hay una lista mucho más grande, pero estos son algunos de los ejemplos más comunes que ustedes pueden encontrarse de iones poliatómicos. Escribe el nombre. Aquí no me fajé, no voy a escribir cada uno de esos nombres uno a uno. Simplemente se los voy a discutir. Así que vamos allá. Escriba el nombre de este ion poliatómico. Tenemos cloro, tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno. ¿Y cómo se llama? Cloruro de nitrógeno. ¿Qué? Cloruro de hidrógeno de nitrógeno.
¿Nitrógeno, dihidrógeno de cloro? No. NH4, como lo vieron en la tabla anterior, es un ion poliatómico y se llama amonio. NH4, amonio. Así que se le llama cloruro de amonio. NO3, lo vimos, es nitrato. Nitrato de potasio. Nitrito, nitrito de magnesio. SO4, sulfato, sulfato de sodio. Fosfato de calcio. Cr2O7. Voy a hacer unas salvedades aquí. Cr2O7. Esto completo, este número es dicromato. Y aparte es que potasio. Aquí tenemos aquí carbonato de calcio. Practique estos nombres porque les van a servir, le va a venir muy bien en la práctica para que pueda entender los conceptos básicos del examen. Ahora, reglas para escribir las fórmulas de los compuestos iónicos. Se escribe primero el metal seguido del no metal. Asigna las cargas de los iones de elementos según la posición de los elementos en la tabla periódica. Usted aquí me va a decir cuál es metal y cuál es no metal de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí. Yo voy a empezar. Tenemos bromo y tenemos magnesio. Sabemos que los no metales son ¿qué? No metales. Son negativos. Y es bromo. Y aquí tenemos aquí A. Magnesio. Veamos otro ejemplo. Tenemos oxígeno y tenemos aluminio. Sabemos que aluminio obviamente no lo tenemos ni que pensar dos veces. Sabemos que aluminio es el metal. Y oxígeno es ¿quién? El no metal. Sulfuro de bario. Sabemos que sulfuro es ¿quién? Sulfuro o azufre es el no metal. Y tenemos a bario. Bario es nuestro metal. Carga de acuerdo al grupo en la tabla periódica. Recuerden que ahorita vimos esta tabla, pero esta tabla no tenía los metales de transición. Yo no quería realmente utilizar esta tabla porque si se fijan, no está actualizada. ¿Verdad? Y quisiera siempre presentarles tablas periódicas que estén actualizadas. Esta no está actualizada. Sin embargo, lo que yo les voy a explicar no cambia la esencia de lo que aquí está presentado y de verdad que fue la mejor tabla periódica que encontré que pudiera explicar con mayor facilidad este revolú de las cargas para que usted lo pueda entender. Recuerden, ¿verdad?, que todavía van a haber muchos cambios porque la tabla periódica nueva apareció, ¿verdad?, en el 2019. Nosotros estamos ahora apenas en el 2020. Miren lo que les dije. Familia 1, todos los de la familia 1, su carga va a ser ¿qué? Positiva. Esta es la carga común. Todos los que son alcalino-térreos, su carga es +2. Metales de transición, no, porque ellos son variables. Con ellos vamos a utilizar ¿qué? Déjame borrar esto. Con los metales de transición, ¿qué vamos a utilizar? ¿Número? Ya chequé. Fuerte. Quiero tener un iPad ahora mismo para poder explicar mucho mejor la clase. Pero no tengo porque no soy una chica Apple. Así que tengo que estar con el dedito aquí haciendo todos los números. Así que sabemos que todos los metales de transición los vamos a identificar con números romanos sus cargas y que cada carga es variable y vamos a poder determinar esa carga gracias a ¿qué? A su fórmula.
Elementos, carga común, elementos alcalinos, positivo 1. Todos los metales alcalinos térreos son positivo 2. Miren dónde está boro, familia 13, todos son familia 3. Familia 14 pueden ser más o menos 4. 15, todos son menos 3. 16, todos son menos 2. Y la familia 17, todos son menos 1. Esta tabla, si usted la maneja así, cuando usted vaya a trabajar el examen no va a tener ningún problema. Porque cuando yo le dé la tabla periódica, usted va a empezar más 1, más 2, más 3, más menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Usted apunta eso y usted va a tener mucha la vida, parte del examen resuelto. Porque recuerden que yo le doy todo bastante fácil. Lo que pasa es que pues tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que estudiar y tienen que aprenderse las presentaciones. Vamos ahora, asigne la carga de los iones según quién, el elemento. Les voy a dar unos minutos para que puedan buscar en sus celulares una tabla periódica para que puedan contestar la siguiente tarea. Tabla periódica. ¿Ya la tienen? ¿Sí? Magnesio, ¿dónde está magnesio? Alcalinotérreos. Si son alcalinotérreos, su carga es 2 más. ¿Qué significa esto? ¿Que ganó o que perdió electrones? Que perdió porque era más fácil ceder esos electrones que ganar 6 para poder completar su octeto. Tenemos a cesio. ¿Dónde en la tabla está cesio? ¿Dónde podemos encontrar a cesio? Familia o grupo 1. Aluminio. ¿Dónde encontramos aluminio? Aluminio, familia 13. Nitrógeno. Nitrógeno se encuentra en la familia 15. Familia 15. Negativo 3. Sulfuro. Sulfuro está en la familia 16. Y la carga es menos 2. Oxígeno. Oxígeno también está en la familia 16 y su carga es menos 2. Bromo. Bromo está en la familia 17. Por lo tanto, su carga es menos 1. Escriba la fórmula. Una vez determinadas las cargas, escriba el ion positivo primero y el ion negativo después. Cuando usted va a escribir el nombre, es al revés. Usted primero menciona el ion ¿qué? El ion negativo, el anión, y luego menciona el nombre del catión, el ion positivo. Cuando usted va a escribir la fórmula, es al revés. Usted va a escribir primero la carga positiva, el anión de carga positiva, el catión de carga positiva, y luego va a escribir el anión, que es el que tiene la carga negativa. Veamos este ejemplo. Escriba la fórmula para el compuesto formado entre calcio y cloro. Usted busca. Calcio pertenece al grupo 2A, por lo tanto su carga es ¿cuánto? 2 más. Cloro pertenece al grupo 7A. Por lo tanto, cloro es ¿qué? Negativo 1. ¿Cuál usted va a escribir primero en la fórmula? El positivo. Y luego escribe el negativo. Primero escribe ¿quién? El catión y luego el anión. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Se escribe CaCl2, pero cuando vamos a escribir su nombre sería fluoruro de calcio. Al revés. No sé si entendieron. Para escribir la fórmula, primero el positivo, luego el negativo. Para escribir el nombre, primero se menciona el negativo y luego el positivo.
Ok, escriba la fórmula para el compuesto iónico. Tenemos una fila de cationes, una fila de aniones y la fórmula. ¿Quién es nuestro catión? Siempre les dije que el catión es ¿quién? El que tiene la carga como positiva. ¿Y quién es el anión? El que tiene la carga como negativa. Así que les dije que los metales, en este caso aluminio es un metal bastante conocido, es el que va a tener la carga positiva. Cuando vemos pertenece a la familia 13, por lo tanto su carga es 3 más. Azufre o sulfuro pertenece a la familia 16, por lo tanto su carga es ¿qué? Negativo 2. Cuando vamos a escribir la fórmula, siempre vamos a escribir primero ¿a quién? El que tiene el catión, el que tiene la carga positiva, y luego escribimos el que tiene la carga ¿qué? Negativa. Ahora, ¿qué hacemos con estas cargas? Lo siguiente. La carga de aluminio se la escribimos como subscrito a sulfuro y la carga de sulfuro se la añadimos como subscrito a aluminio. ¡Voilà! Esto es lo que yo espero que ustedes hagan y practiquen. Vamos entonces acá. Este se lo voy a explicar porque esto es un ion poliatómico. Recuerdan amonio. Así que amonia completo, este es ion poliatómico completo, NH4. Su carga es ¿qué? Más 1. Así que en este caso, amonia es el catión, porque su carga es positivo 1. Cloro pertenece a la familia 17, por lo tanto, su carga es ¿qué? Negativo 1. ¿Cómo se escribe? El catión primero. Ténganme paciencia, que ya voy por ahí, ya estoy llegando. Casi llegando al sur, ¿verdad? Pero estoy llegando. Y en este caso, como ambos tienen la misma carga, se entiende que el suscrito es 1. Si hubiera alguna carga, qué sé yo, digamos que hubieran 2 cloros o lo que sea, usted le va a poner un paréntesis aquí y otro paréntesis acá, y usted simplemente escribe el 2 o el 3 con el suscrito acá, que correspondería a la carga de cloro. Pero es solamente un ejemplo, ¿ok? No es que para este caso particular aplica. Ahora, todo lo que explicamos, todo lo que vimos, todo lo que hemos estado trabajando en la pasada hora es única y exclusivamente para compuestos binarios iónicos. Ahora vamos a trabajar con los compuestos binarios moleculares, no metal con no metal. Todos los que vimos antes eran metal y no metal. Ahora vamos a ver no metal con no metal. En este caso particular, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se le va a añadir un prefijo de acuerdo a la cantidad de átomos que haya de cada elemento. Veamos la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla de los prefijos. Esta tabla de prefijos usted debe memorizarla para el examen. 1, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Así que si usted tiene, qué sé yo, mucho aburrimiento en este tiempo, usted se va a aprender la tabla de prefijos, ¿ok? Porque es muy, muy útil para que usted pueda nombrar a quiénes, a los elementos moleculares. Si es un ion, que es un metal y un no metal, usted va a nombrar primero a quién, al anión, y luego nombra a quién, al catión. Si usted va a escribir la fórmula, cuando usted va a escribir la fórmula, primero escribe el catión y luego el anión. Si usted va a hacer la nomenclatura de un metal de transición, usted va a nombrar primero el anión, luego nombra el catión
y luego al final le va a poner entre paréntesis un número romano cuando es única y exclusivamente un metal de transición. Para los demás metales no aplica. Ahora, cuando usted va a trabajar con dos no metales, tiene que añadirle el prefijo a cada uno de los elementos. Veamos. Escriba el nombre o la fórmula según sea el caso. Veamos el primer ejemplo. Monóxido de carbono. ¿Por qué? Carbono es no metal, oxígeno es no metal, así que tenemos un enlace covalente. Entonces lo llamamos mono, le ponemos la preposición mono, de uno, monóxido de carbono. El segundo, tenemos 5 cloros, se le añade preposición penta, de 5, pentacloruro de fósforo. Hexafluoruro de azufre, tenemos azufre. Hexafluoruro, tenemos flúor. Nos dice que tenemos cuánto de flúor. 6. Así que tenemos hexafluoruro de azufre. En este caso, recuerden que ellos comparten las cargas. Trióxido no es que uno tiene una carga y el otro tiene su carga por individual, no. Ambos van a compartir la carga porque son moleculares. Tengo trióxido de dinitrógeno. Ah, pero es que tú no me dijiste que también el segundo elemento llevaba el prefijo. Sí, el segundo elemento lleva prefijo si es de 2 o más. En este caso tengo dinitrógeno. Así que sería que dinitrógeno, tengo 2 moléculas de nitrógeno, de trióxido. O 3. Fácil. Solamente esto sucede cuando son elementos no metal y no metal juntos. Ahora vamos a discutir un poquito las preguntas de preparación para el laboratorio. Ustedes me las van a entregar, pero quería discutirlas anyway. ¿Por qué los compuestos de metales y no metales consisten de iones? ¿Por qué los compuestos de metales y no metales consisten de iones? Porque los iones de diferentes cargas se atraen electrostáticamente formando iones. Los no metales van a formar una carga negativa llamada anión. Los metales se convierten en iones de carga positiva llamado catión. Y en un átomo, ¿dónde están ubicados los electrones de valencia? Recuerden que los electrones de valencia están en el último orbital. Es la capa más externa que tiene ese electrón. Indique qué tipo de elementos forman los iones positivos y los negativos y explica cómo se forman estos. Los iones positivos son los metales, iones negativos los no metales y la unión de ambos forman un enlace iónico. ¿Cómo los suscritos en una fórmula química representan el balance de las cargas? Recuerden que les mencioné que los elementos de las fórmulas son neutros, o sea, su carga es neutra, por lo tanto, vamos a balancearlo de tal manera que al final sus cargas den 0. En este caso tenemos aquí un ejemplo con quién, con cobre y óxido. Cobre en este caso es más 1 y óxido es ¿qué? Negativo 2. Para poder balancear las cargas necesito otro cobre, pero el que yo tenga otro cobre no significa que la carga es 2 más. Recuerden que las cargas son ¿qué? Cruzadas. En este caso, la carga de oxígeno es 2 y la carga de cobre es 1. Por eso es bien importante balancear esas cargas. ¿Qué ocurre con los electrones de valencia en los compuestos covalentes? En los compuestos covalentes, esos electrones se comparten. ¿Cómo difieren los nombres en los compuestos covalentes de los compuestos iónicos? Los compuestos covalentes van a llevar los prefijos
y los iónicos no van a llevar los prefijos. Y si o en los enlaces iónicos hubiera un metal de transición, solo los metales de transición llevan al final del nombre su carga en números romanos. ¿Qué son los iones poliatómicos? Iones poliatómicos son grupos de átomos enlazados covalentemente y que contienen carga eléctrica. La mayoría tiene carga ¿qué? Negativa. Y estos son algunos ejemplos de esos iones poliatómicos, que son más de un elemento unidos. Pero cuando usted lo va a nombrar, cuenta como si fuera un solo nombre. Vean, por ejemplo, amonio es NH4, lo hemos usado en 2 ocasiones en la pasada hora. Tenemos nitrógeno y tenemos hidrógeno y juntos hacen amonio. Explicación de cómo me van a hacer el informe. Vamos a buscar el informe, busquen su manual de laboratorio. Su informe recuerden que estas preguntas que se encuentran en la página 67, ustedes las deben someter en sustitución de su preinforme de laboratorio. Vamos a la página 78. En la página 78 ya yo les expliqué detalladamente cómo usted va a llenar toda esa tabla. La parte B1, propiedades físicas, parte B1, usted no la va a hacer. Esa es la página 79. Parte B1, usted no va a hacer esa parte. Usted va a hacer, sí va a hacer la parte B2 de la página 79, donde dice fórmulas de compuestos iónicos. Usted va a poner el ion positivo, quién es el ion negativo, y usted va a escribir la fórmula, tal como lo practicamos. En la página 80, usted va a escribir el nombre de compuestos iónicos. Yo espero que en esa parte de los compuestos iónicos a usted no se le ocurra poner el prefijo, ni se le ocurra poner el número romano, porque eso no va a ir. Ahora, la tabla C1 no la van a hacer porque es que no tenemos la información práctica para poderla hacer. Página 81. Usted va a hacer las fórmulas de los compuestos iónicos y usted va a escribir los nombres de compuestos iónicos. Ahora, en esta tabla C3, aquí sí, son metales de transición. Así que si son metales de transición, usted me tiene que escribir la carga de esos metales al final del nombre en paréntesis y con número romano. La tabla D1 de la página 81 no la va a hacer. Página 82, usted va a hacer la tabla 82 completa. Le pide fórmula de compuestos iónicos. En este caso les están dando casi todos los metales que les están dando ahí son iones poliatómicos. Así que sea cuidadoso cómo usted va a escribir esa fórmula porque son iones poliatómicos. Refiérase a las tablas que ya yo les di de referencia en la presentación para que pueda contestar con los iones poliatómicos. Luego entonces le da nombres de compuestos iónicos. Y lo mismo, le da para que usted escriba la nomenclatura de esos compuestos iónicos, pero todos esos elementos son poliatómicos. Así que usted debe referirse a la tabla antes de escribir los nombres. ¿Por qué? Porque probablemente, como todos tienen más de un elemento, se le va a hacer difícil poder nombrarlo. Así que usted va a la tabla y los nombra. Están las preguntas de reforzamiento. Usted va a hacer en la página 83 la estructura de Lewis. La tabla E2, repito, tabla E2 tampoco la van a hacer. No la van a hacer. De ahí brincan a la estructura de puntos. Usted me va a hacer la estructura de puntos y me va a escribir el nombre de cada uno de esos elementos, ¿ok? Ahí hay elementos moleculares y elementos iónicos. No se me confunda, ahí tiene de los dos.
Y finalmente llegamos a la página 84, donde ustedes tienen un ejercicio sumamente sencillo, donde tienen que identificar si los elementos que están allí son iónicos o covalentes, me escriben su fórmula y finalmente me hacen una conclusión de 10 oraciones mínimo. Conclusión, 10 oraciones mínimo. Espero haber sido clara. Dios me los bendiga. Aquí tienen una asignación especial. Esta asignación especial va a sustituir el quiz. Así que no tendremos quiz esta semana, sino que esta asignación usted la va a realizar del 1 al 5. Usted tiene la fórmula y usted me le va a escribir el nombre, y en la segunda columna también tiene los números del 1 al 5, pero tiene la nomenclatura, tiene los nombres, y los nombres usted los va a convertir en ¿qué? En fórmulas. Ahí tiene 10 puntitos. Facilito. Así que dudas o preguntas, saben que me pueden escribir al correo electrónico de lunes a viernes de 8 a 5. Si tuviera una oportunidad de contestarles antes, lo voy a hacer con mucho gusto. Quedo a sus órdenes. Bye bye.